comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico, Derecho a la Radio, su programa favorito, que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas desde la estación de radio de la Universidad de Colima en el 94.9 de la frecuencia modulada. También lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho y de Universo 94.9, por lo tanto les invitamos a que interactúen, nos envíen sus mensajes y estén al tanto de estos programas. Y bueno, como en cada transmisión se encuentra con nosotros aquí en cabina nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte. Y bueno, también hay que recordarles a las audiencias que nos hacen el favor de escucharnos que el sábado a la 1 de la tarde también pueden sintonizar la retransmisión de este programa. Además, hay que comentar, el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es la reforma electoral y hablaremos sobre su pertinencia. Así es, Bárbara, confiamos que va a ser un tema que va a resultar de su interés. Si estás de acuerdo, iniciamos este programa tan interesante con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es la reforma electoral. Según la politóloga argentina Flavia Freidenberg, las élites políticas suelen pensar que cada conflicto, particularmente interpartidista, se puede solucionar con una reforma electoral como remedio institucional o, dicho de manera coloquial, a cada problema le corresponde una reforma. La experiencia histórica que compara la autora en Latinoamérica da cuenta de muchos ejemplos donde las élites políticas, ya sea en el gobierno o en la oposición, creen que más que revisar sus propios valores personales en una ética democrática, o cambiar sus decisiones y comportamientos de carácter faccioso partidista, lo que necesitan es modificar una ley o crear una nueva reforma jurídica, aunque luego ni ellos mismos respeten a conveniencia los cambios introducidos. En ocasiones es verdad que las reformas electorales aprobadas solucionan los problemas que se esperaba resolver e incluso generan cambios positivos en términos de inclusión, gobernabilidad o eficiencia de las instituciones electorales. En otros casos, las reformas, al no contar con rigurosos diagnósticos, suelen proponer medidas erróneas que incluso suman nuevos problemas que no se habían previsto, afirma la académica citada, quien agrega que la escasa mirada a lo que ocurre en otros países suele ser una constante en los sistemas políticos electorales, particularmente de América Latina, en que se impulsan supuestas recetas propias sin tener en cuenta cómo se han resuelto en otros contextos problemas similares. Para la académica, el intenso activismo reformista electoral de las élites latinoamericanas se distancia de las democracias europeas que han sido renuentes a modificar de manera continua sus reglas del juego electoral bajo el supuesto de la estabilidad institucional que la investigación especializada sugiere para la consolidación de la democracia. Así, ante la prevalencia de las élites en materia de reformas electorales y en donde no existe democracia participativa en la materia, los ciudadanos tienen el derecho de exigir el referéndum constitucional para controlar las reformas constitucionales en materia electoral y como control de las élites partidistas en el Congreso Federal y en los congresos locales que conforman el poder constituyente en el caso de nuestro país. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, vamos a continuar con este programa en esta sección de entrevista. El tema, les recordamos para quien recién sintoniza esta transmisión, es la reforma electoral y su pertinencia, motivo por el cual nos da mucho gusto recibir en esta sección al doctor José Luis Ramírez Guanosto. Él es académico e investigador en materia electoral y uno de los grandes expertos en esta materia en nuestro país. Gracias, doctor José Luis, por aceptar la invitación a este su programa Derecho a la Radio. Muchas gracias, doctor Morán. Muchas gracias a la universidad, también a la radio por esta invitación. Aquí estaremos con ustedes platicando sobre estos temas electorales. Muchas gracias. Doctor, un poco para contextualizar a quienes nos están escuchando y no están tan familiarizados con el ámbito jurídico o electoral,
nos puede compartir, en los últimos 50 años ha habido una serie de reformas electorales, podríamos decir 12, y de forma particular la penúltima, al menos en el área de legislación secundaria, en el 2014. Ahora, ¿cuál es la diferencia o el impacto político entre una reforma electoral constitucional y una reforma electoral en la legislación secundaria? Sí, muchas gracias. Pues fíjate que yo quiero comentarles algo muy importante. Los aspectos significativos de una reforma constitucional electoral en México, cuando es esto que estamos platicando, lo constitucional, siempre será una referencia directa al ámbito de todas las entidades federativas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en casi todas las reformas electorales en México, por lo general, se ha hecho énfasis en la aplicación de esas reformas, un tipo de reformas generales, para que se implanten en el ámbito local, o sea, hablando de estados y municipios. ¿Qué es lo que se busca con esta situación? Bueno, se busca garantizar un tipo de certidumbre de los resultados electorales y sobre todo de los procedimientos de toma de decisiones, con especial atención en entidades federativas si estamos hablando de cuestiones de reformas constitucionales. Bueno, como la pregunta nos lo está comentando aquí la compañera, pues las últimas reformas, yo diría las últimas, que será 6, han cambiado ese tipo de tesis federalista que dejaba libre albedrío de las entidades federativas la aplicación, tanto constitucional local como de la ley federal en la materia. O sea, la interpretación se hacía muchas veces en la entidad federativa. Podemos ver algunos antecedentes hablando de reformas electorales. Por ejemplo, en 1977 encontramos que ahí empezamos con esta cuestión de los mecanismos de transición política. Pero fíjense, en 1977 se olvidó de la democracia local, o algunas reformas de tipo mexicanas, de tipo constitucional, han dejado en manos de las autoridades locales el alcance y la interpretación de las medidas que se deben implantar. Quiero comentarles que, bueno, esta reforma de 1977 hubo varias, estamos hablando de 12, y entonces llega la reforma de 1996, donde se logran unos avances en materia electoral que tuvieron una repercusión en los estados. En muchos casos, yo les puedo decir que esta reforma tan trascendente de 1996, lo que se buscó es quitar esa situación de la inequidad y la irracionalidad en las reglas de juego de la competencia local en los ámbitos locales. Es interesante comentarles que en las entidades federativas se tuvo que hacer la institucionalización de los organismos electorales, ya que en las reformas electorales anteriores se creó un Instituto Federal Electoral, después encontramos un Instituto Nacional Electoral y encontramos también órganos jurisdiccionales, como lo fue en algún momento el Tribunal Federal Electoral y actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Y bueno, quería comentar también una cosa más. Fíjense que hablando de reformas constitucionales, podemos encontrar que, por ejemplo, esto que estoy diciendo, que a veces el ámbito local se da un tipo de interpretación diferente, pues quiero decirles que hay una acción de inconstitucionalidad 161 del 2022 que se promovió por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un partido político local que es Nueva Alianza en el estado de Oaxaca. ¿Por qué? Porque se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Oaxaca en materia de paridad, fíjense, en materia de prevención, atención y sanción a la erradicación de la violencia de género. Lo que pasa es que en esta cuestión, la Corte analizó y resolvió esta cuestión y este decreto establecía que varios artículos 15, 24, 32, 52 de la legislación electoral local de Oaxaca daba la obligación de establecer la paridad de género en los sistemas normativos indígenas para alcanzarse este 2023. Esta disposición de la reforma eliminaba el principio que fue elevado por el Legislativo Federal, que es esta cuestión de la paridad. Entonces, veamos cómo muchas veces el dejar esta situación de las reformas constitucionales a los estados de la República dista mucho de lo que es la interpretación.
Ahora, doctor José Luis, en los 3 minutos que nos restan para cerrar este primer bloque de la entrevista, nos gustaría preguntarle si es posible identificar un patrón común en todas estas reformas que usted ha relatado que se han producido en México. Bueno, mira, yo te comentaría rápidamente, un patrón común que existe siempre va a ser reforzar lo que es una autoridad electoral. Pero fíjate, si habláramos de grandes cuestiones de reformas electorales, yo te podría comentar una de 1917 a 1945, ahí lo que se habló es la descentralización. 1946 a 76 hubo una centralización. 1977, constitucionalización de los partidos políticos, y hubo una cuestión de la transición a la reforma electoral. Hubo algunas situaciones interesantes, por primera vez fiscalización de partidos políticos, y encontramos, por ejemplo, quiero irme a las últimas reformas electorales. Si hablamos de la de 2007-2008, ahí hablamos de la de 1996, que crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hablamos de la constitucional y legal de 2007-2008, que son 9 artículos constitucionales. Ahí es donde se crean esta cuestión de los procedimientos administrativos sancionadores. 2014 viene la reforma constitucional y legal también. Se crea un sistema nacional electoral, se crean los organismos públicos locales electorales. Tenemos la reforma importante del 13 de abril de 2020, que es una cuestión, una reforma en materia de paridad de género. Entonces, fíjense cómo estas últimas reformas electorales, el patrón común, tal vez lo podría yo comentar, es reforzar al órgano o a los órganos electorales. Sí, le planteamos, actualmente, bueno, hay una reforma electoral y sobre eso hemos escuchado diversos posicionamientos, sobre todo políticos. Nos gustaría, desde su visión pues académica, ¿cuál es la característica fundamental de esta reforma electoral en estos últimos 5 minutos que nos queda de entrevista? Sí, muchísimas gracias. Fíjense que hablando de la última reforma electoral, yo quiero comentarles que, pues en realidad, al hacer un análisis de ella de tipo académico, pues podemos ver que lo que se quiere con esta reforma es construir un ámbito nacional en que partidos políticos y candidaturas independientes cuenten con garantías en su libre participación en la lucha por el poder político, porque podemos ver que muchas veces la candidatura independiente o el candidato o la candidata independiente tiene más cuestiones, más trabas, más situaciones en las cuales hacen que no exista una cancha pareja con partidos políticos y candidaturas independientes. Se quiere limitar también el financiamiento de los partidos políticos para gastos en cuestión de campaña electoral. O sea, esta reforma, una cuestión que tiene es buscar que existan procesos electorales bajo principios como lo maneja esta legislación, esta reforma, en cuestión de austeridad. Y lo llaman ahí, ya ponen un término de austeridad republicana. Es una cuestión importante. Yo quiero comentar otro punto importante de la reforma, es que garantiza o quiere garantizar la libertad política para toda la ciudadanía sin censura. Por ejemplo, podemos encontrar que en todo el país, en los procesos electorales, ya sea el nacional, ya sea el federal o sea en los locales, pues encontramos que también hay participación de los grupos vulnerables. Yo podría platicarles de tal estado de la República en donde se dio, un partido político hizo apertura para los grupos vulnerables, y hablaríamos, por ejemplo, de las personas LGBTQ+, en el cual ustedes díganme si es o no es legal que un partido político le pidiera a una persona que se dice que es o que pertenece a la comunidad LGBTQ+, que jurídicamente le demostrara que él pertenecía a eso. O sea, eso es una situación que se le está coartando una libertad política a una persona por ejercer un derecho político electoral. Entonces, lo que busca esta reforma electoral es garantizar esa libertad política para toda la ciudadanía, sea persona, hombre, mujer, grupo vulnerable, o sea, que no exista censura. Y esto es importante, por ejemplo, al limitar el financiamiento de los partidos políticos para cuestiones de gastos de campaña electoral. Se va a suprimir esta cuestión del financiamiento ordinario.
y al mismo tiempo se regula las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de estos recursos por parte de estos. Esto es importante porque yo quisiera decirles que hemos escuchado en muchos cursos de materia electoral que hubo muchos problemas en esta situación, de que no hay un consenso de todos los actores políticos y sociales en la reforma electoral. Y bueno, yo quiero comentarles que desde hace muchos tiempos, desde hace muchos años, hemos manejado que siempre es muy necesario construir estas reformas con un amplio consenso. ¿Qué es esto? Bueno, que se impidan mayorías y exclusiones. ¿Por qué? Porque es importante que sea una reforma, o que es la creación de esta reforma político-electoral de tipo constitucional y legal, que sea requerida del máximo consenso posible por todas las fuerzas políticas, y esto debe ser siempre a través del diálogo, y es importante realizar un diagnóstico sobre cómo ha evolucionado el funcionamiento o el sistema electoral mexicano, sobre todo lo que queremos modificar. Bueno, con esto último cerramos. Lamentablemente los tiempos en radio no nos permiten extendernos, pero por supuesto le extenderemos una nueva invitación al doctor José Luis Ramírez Huanosto, académico investigador en materia electoral, para que nos acompañe en otra ocasión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, pues continuando con el programa, escuchemos ahora la cápsula que nos preparó la maestra Ana Estefany Barrera González. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar sobre el Día Mundial del Agua y su calidad. Adelante, maestra, la escuchamos. La Comisión Nacional del Agua tiene a su cargo una extensa agenda hídrica que incluye el manejo de las cuencas, la operación de grandes obras de infraestructura hidráulica, el abasto a centros de población, saneamiento ambiental y protección de los recursos que dan vida al ciclo hidrológico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la cantidad de agua disponible es la misma que hace muchos años, pero la población, las actividades productivas han crecido considerablemente. En muchos casos, la disponibilidad de agua de calidad ha disminuido por su contaminación. De acuerdo al libro El Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, nos indica que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social, cultural y no solamente como un bien económico. En ese sentido, la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señala en su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua, Saneamiento, efectuado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se considera agua potable como aquella que es utilizada con fines domésticos e higiene personal, así como para beber y cocinar. En el mismo sentido, el agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable. Dicho programa señala que una persona tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia del lugar de utilización y si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de la familia. El acceso de la población al agua es entendida en el porcentaje de personas que se utilizan las mejores fuentes de agua potable. En nuestro país, el ordenamiento jurídico que regula el tema del agua es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de una reforma constitucional al párrafo 6º del artículo 4, publicada el 8 de febrero del 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento. Dicho precepto a la letra nos dice lo siguiente:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará ese derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo con ello la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Importante, la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Además, debemos de recordar que el 10 de junio del 2011 se reformó el artículo 1 constitucional para establecer que todas las personas gozarán de esos derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. Luego entonces es la importancia de conservar el tema del agua. Los principales instrumentos que regulan la administración del recurso hídrico en nuestro país son la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. Otros ordenamientos jurídicos son el artículo 27 de nuestra Constitución. Es importante mencionar también al artículo 115, fracción 3, inciso A, de la Constitución, en donde dice que los municipios tienen a su cargo, dentro de muchas funciones, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Asimismo, existen normas oficiales mexicanas en materia de agua, que son definidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, como una regulación de observancia técnica obligatoria expedida por las autoridades competentes. Luego entonces te podrás preguntar, ¿y qué podemos hacer nosotros para ayudar a conservar el agua? Te compartimos los siguientes tips. Para los hábitos que tienes como individuo, además los hábitos que tienes en casa, invita a toda la familia a no malgastar el agua. ¿En qué momento? Al momento de bañarse, ya que se pueden llegar a tirar de 80 hasta 120 litros. También al momento de lavarnos los dientes, ya que cuando nosotros mantenemos la llave del grifo abierta, se pueden llegar a gastar hasta 20 litros de agua. También cuando nosotros lavamos nuestros platos, se pueden gastar hasta 15 o 30 litros, y no hablemos del uso de la lavadora, que puede gastar hasta 285 litros de agua. Entonces, ¿te fijas cómo desde los hábitos que llevamos en casa podemos ayudar? Finalmente, recuerda que invertir tiempo en el planeta requiere transformar nuestro presente. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Ana Stephanie Barrera González, docente de la Facultad de Derecho, por su intervención. Desafortunadamente el tiempo para esta transmisión se ha agotado. Agradecemos en control de transmisión a Óscar Segura, en control de transmisión en Facebook a Reina Andrade. Agradecemos también a Luis Antonio Cerdas Díaz, que se ha comunicado con nuestro programa, al equipo de producción, al doctor José Ángel Méndez Rivera, Francisco Javier Mayora Flores, Alejandra García Nevares y por supuesto también al licenciado Julio César Llerena Ceballos, pero sobre todo a todas y a todos ustedes que con su preferencia hacen posible este programa. Se despiden desde los micrófonos en cabina Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.